Y vamos entonces al primer tema del día, que tiene que ver con el gran debate en torno a cómo financiar el gasto público y qué sentido tiene la creación del impuesto a la renta inesperada. Estamos en comunicación telefónica con César Litvin. Muchísimas gracias, César, por estar en la Pregunta Sin Fin. ¿Qué tal, Luciana? Un gusto hablar con ustedes. César Litvin es CEO del estudio Lisicki, Litvin y Asociados y es profesor titular de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva 1 en la Universidad de Buenos Aires, un respetadísimo experto en cuestiones impositivas. César, muchas gracias. César, gran debate en torno, por un lado, a la idea del impuesto a la renta inesperada. Me interesa mucho escuchar su perspectiva. Desde la oposición y desde quienes, sin ser de la oposición, critican esta decisión, sostienen que ese impuesto ya existe en la medida en que hay un impuesto a las ganancias, que si la ganancia crece, ese impuesto se aplica ya a esa ganancia que crece. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo tengo varias reflexiones. La primera, en ese mismo sentido, el impuesto a las ganancias para las empresas que quieren abarcar este nuevo impuesto a la renta inesperada, ya está grabado una alícuota cercana al 40%, precisamente es el 39,55%. Esa es una alícuota de impuesto que va en un sentido contrario de lo que fue la reforma tributaria del 2017, que para este ejercicio preveía una alícuota del 25% para ser competitivos con otros países que están tratando de atraer inversiones a través de un sistema tributario más razonable. O sea, ya están pagando cerca del 40%. Seguir incrementando ese porcentaje de impuestos sobre las utilidades nos aleja cada vez más de la posibilidad de generar inversiones que son las que producen empleo, ¿no? Es decir, lo que usted plantea, César, es que la idea del gobierno es un beneficio de patas muy cortas. Puede implicar una mayor recaudación este año, pero en realidad el efecto negativo de alejar posibles inversiones va a ser mucho más contraproducente a los fines de el crecimiento del empleo y del desarrollo en Argentina. Así es. Hoy la asignatura pendiente en la Argentina es la gran cantidad de pobreza que hay, y esa pobreza no se la combate con planes sociales, sino con empleo, que le da dignidad a la persona en su manutención personal. Entonces, la fórmula para que se genere empleo en la Argentina es a través de inversiones. Lo que se ha hecho en los últimos 2 años con la creación o aumento de nuevos impuestos nos aleja totalmente la posibilidad de que gente venga a invertir al argentino o propios inversores nacionales quieran invertir en emprendimientos con una tan alta carga fiscal. Un dato muy objetivo, sí. Sí, dígame. Un dato muy objetivo es que hay un ranking del Banco Mundial. Yo publiqué una columna en El Cronista sobre este tema. Ni bien salió el tema. Hay un ranking del Banco Mundial del año 2020, cuando todavía la alícuota proyectada era el 30%, y coloca a la Argentina en un pésimo lugar, en último en el ranking, solo superado por una isla africana de Comoras. Y ese ranking medía qué porcentaje de la utilidad de una empresa se queda al Estado. Y en ese ranking el promedio mundial es del 41%, los países vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay, rondan el 34-35%, Brasil el 65% y la Argentina el 106,3%. ¿Cómo se traduce ese porcentaje? Eso significa que para que una empresa gane 100 pesos, previamente le dejó al Estado 106,30. O sea que el Estado es actualmente un socio mayoritario de una empresa que no arriesga el capital y no asume pérdidas. Entonces digo,
seguir sumando eso nos aleja cada vez más del mundo civilizado, del mundo moderno, que tiene sistemas tributarios que tienden a atraer inversiones. Ahora, César, le planteo esto. Ese mundo que usted dice, donde que tal como usted describe, la carga impositiva es muchísimo menor y las empresas reinvierten y se genera crecimiento y empleo, en ese mundo la macroeconomía y las políticas macroeconómicas tienen una racionalidad que acompañan todo eso. En la Argentina, supongamos que no se creara el impuesto a la renta inesperada. Las empresas, en este contexto macroeconómico y con esta política económica, esas ganancias abultadas, interesantes, que están obteniendo en este contexto particular, ¿las reinvierten? La verdad que esa respuesta yo no la tengo, teniendo en cuenta de que hoy ya ese porcentaje que aludí, donde el Estado gana más que la empresa, hace de que realmente no haya mucha motivación para invertir. Claro. Antes de este nuevo proyecto de renta inesperada, esto es como echar más combustible al fuego, ¿sí? Ahora, hablando específicamente de impuesto a la renta inesperada, que todavía no se conoce ninguna letra, solo es una idea, de que intenta captar unas mayores utilidades respecto de precios que han incrementado. Yo no sé si esto realmente va a ser así, teniendo en cuenta que también las empresas han tenido un aumento muy importante de sus costos. Claro, sus insumos también, sí. Exactamente, entonces habrá que ver qué resultado da en función de esta situación. No estoy en condiciones de decir si va a haber o no una renta extraordinaria, una renta inesperada, pero si la hay, forma parte de que un empresario intenta obtener rentas. En la medida que ya paga cerca del 40%, a mí en lo personal no me parece adecuado seguir generando más carga fiscal, que es un traspaso de riqueza del sector productivo al sector público, que donde deja mucho que desear la administración de estos fondos públicos, ¿no? Porque me parece que el ataque debería venir respecto de todo este gasto público improductivo que existe, todo este gasto público que no tiene mucho que ver con lo esencial. Claro. Estamos hablando con César Litvin, un experto en cuestiones tributarias. César, es muy interesante el tema, porque una primera conclusión que podemos sacar es decir, que casi que el argumento no es si se aplica la renta inesperada, las empresas contarían con menos recursos para reinvertir y aportar al crecimiento de la economía, sino que ya en este contexto macroeconómico es complicado para las empresas reinvertir, de manera que sería todavía más difícil, ¿no? Es como una especie de escalada antes que un punto de partida de una dificultad para invertir. Está muy bien interpretado, muy bien interpretado la reflexión final sobre este tema. Es cierto, está bien, está muy bien. Es justamente no nos olvidemos que venimos de una pandemia donde muchas empresas quedaron debilitadas, y hay que darle respirador y hay que darle masa muscular para que puedan de alguna manera mejorar su productividad y mejorar su actividad económica, que también va a redundar en mayor recaudación a través de más actividad económica. Claro. No nos olvidemos, Luciana, que cada vez que hay un traspaso de riqueza al sector productivo, al sector público a través de impuestos, esto tiene efectos económicos en la inversión o en el consumo también, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que mirar, hay que poner la mirada tipo francotirador, es en el gasto público no esencial, el improductivo, ¿sí? De ahí tiene que salir el financiamiento de todo lo que el Estado necesite, pero de manera esencial, teniendo en cuenta que estamos en una situación crítica de las finanzas públicas.
César, no sobra dinero. César, en esas finanzas públicas, bueno, los impuestos, la recaudación es clave, básicamente porque no hay otras formas de financiamiento. Argentina tiene complicaciones en términos de deuda y en términos de exportaciones también. El diario Clarín publicó hace unos días una nota que contabilizaba los impuestos y había llegado al número de 165 impuestos vigentes en Argentina. Produjo gran polémica. Desde el kirchnerismo respondieron que estaban contabilizando tasas, que no es lo mismo que impuesto, porque una tasa es una contraprestación ante un servicio que el Estado municipal, provincial o nacional da. Bueno, se paga un canon. Me gustaría responderle. Bueno, entonces, lo que quiero saber es precisamente cuántos impuestos hay vigentes en la Argentina y cuáles de esos, y cuáles son tasas, cuáles son impuestos, cuál es el número total. Bien. Es un estudio que hizo el IARAF, y que lo publicó Clarín. En la Argentina hay 42 impuestos nacionales, ¿sí? 26 impuestos provinciales, ¿sí? Con lo cual suman 67, y 98 tasas municipales, ¿sí? Las tasas también forman parte de la familia de los tributos. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Y ahí quiero decir lo siguiente: no significa que cada municipio tiene 98 tributos o tasas vigentes, sino que el relevamiento de más de 2.000 municipios representan que tienen distintos tipos de tasas y llegan a 98, y están señaladas en esa nota. Muy bien. Ahora, una empresa que está en todo el país va a tener esos 165 tributos, porque en cada municipio tiene un tributo diferente. Ahora, entonces, ¿tiene sentido distinguir pero tiene sentido plantear la distinción? Porque con las tasas, bueno, uno podría plantear que una empresa o un ciudadano particular recibe una prestación a cambio. En cambio, con los impuestos es más indirecto el modo que se beneficia. Por supuesto, se beneficia a la sociedad, pero es más indirecto. Es cierto desde la teoría, pero en la práctica lo que sucede es que algunos municipios están cobrando impuestos, pero disfrazados de tasas. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Claro. A ver, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires existe una tasa que se llama tasa de seguridad e higiene. La contraprestación es la seguridad, que es más pendiente, ¿no?, en la Argentina todavía, y la higiene, ¿sí? Ahora, ¿en función de qué se cobra esa tasa? ¿En función del costo prestacional? No. En función de la capacidad contributiva, en función de las ventas de una empresa, duplicando ingresos brutos. Claro. Entonces, es un nombre de tasa, pero es un verdadero impuesto que está disfrazado de tasa. Claro, no está en función del costo del servicio, sino en función de la capacidad de las ventas de una empresa. De la capacidad contributiva, claro. Con lo cual, en esencia, deja de ser tasa, aunque tenga el nombre de tasa. Interesante. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Es una aclaración importante. Y la otra cuestión es, bueno, fue el tractorazo, la marcha del campo del sábado pasado, y los productores planteando abiertamente el peso de los impuestos en los productores argentinos. ¿Usted tiene alguna idea de cómo es esa estructura, ese balance que hacen los productores de sus activos y sus pasivos? ¿Cuánto le pesan los impuestos al sector de los agronegocios del campo? Sí, no tengo exacto el número, pero sí puedo dar una aproximación, porque hay impuestos que se van trasladando a lo largo de cada pase económico, cada etapa económica, desde la producción hasta la venta final, y va generando una repotenciación, y ese impuesto es ingresos brutos. También las tasas municipales que se cobran en función de venta, pero aproximadamente, depende del producto, la incidencia está entre el 40 y el 50% en el valor del producto. ¿Eso qué significa? Significa que el Estado se queda con gran parte del precio de venta. O sea, lo que debería hacerse para que la población entienda cuánto paga de impuesto en cada producto que consume o cada servicio que consume, es que se le
debería discriminar absolutamente todos los impuestos que contienen un precio. Entonces, la población va a entender cuánto es la incidencia de ingresos brutos, cuánto es la incidencia de tasas municipales, para que sepa cuánto se queda el Estado cada vez que consume. Claro, casi que los precios suben por la cantidad de impuestos que el Estado aplica a cada producto. Sí, yo creo, por ejemplo, hoy el IVA es el 21%, ingresos brutos depende qué etapa se trata, pero está más o menos entre el 3 y el 5%. Si se eliminan estos impuestos, los precios tienen que bajar inmediatamente y baja la inflación. Claro. La última cuestión que le planteo, César, tiene que ver con un eslogan que se me ha ocurrido. Si hay un contexto particular que implica una renta inesperada, también en este contexto particular hay pérdidas inesperadas. ¿Podría bajarse algún impuesto en la Argentina ante un contexto también de pérdida inesperada para algunos sectores? Por ejemplo, los ciudadanos comunes que no logran equiparar su salario al ritmo de la inflación. Bueno, sí, está muy bueno esto porque quiero transmitir esto, es un poco técnico, pero voy a ser sintético. Cuando una empresa pierde y genera quebranto, lo puede trasladar hacia los años siguientes. En una interpretación no muy lejana de la FIP, en este escenario de alta inflación, la FIP interpreta de que la traslación hacia años futuros sea sin actualización. ¿Sí? Entonces, aquel que tiene una pérdida inesperada y hoy tiene una ganancia muy importante inesperada también, si quiere usar un quebranto del año anterior, lo podría trasladar sin ajustar por inflación, que es lo mismo que comerse un helado en la mano de retiro. Claro. No compensa. Entonces, pero, por ejemplo, ingresos brutos podría ser un momento ideal para plantear la eliminación de ese impuesto como compensación. O la pérdida que implica la pérdida que implicaría esa recaudación no queda compensada por el impuesto a la renta inesperada. Claro, bueno, ingresos brutos es el peor de los impuestos que existen en este sistema tributario argentino. El podio de los impuestos más distorsivos es ingresos brutos, retención de exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Pero quiero hacer una reflexión final antes de terminar, porque es muy importante. De los 165 tributos, solo 12 recaudan el 91%. Entiendo. En la recaudación total hay 12 que logran aportar el 91%. Con lo cual sobran más de 100, ¿no? Muy impresionante. ¿Y por qué se sostienen? ¿A quién benefician? ¿A las provincias? Porque se van proliferando impuestos y tasas que después son muy difíciles y nacen en la emergencia por única vez y quedan permanentes. Bueno, realmente muchísimas gracias, César Letwin, por estas precisiones importantes para entender mejor dónde estamos parados en este asunto tan debatido y tan sesgado también por momentos en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Buena jornada.